Bien, don Christopher Césped, que está en los mandos centrales a esta hora de la mañana, 10 de la mañana con 4 minutos. Hablamos, como todas las semanas, de logística marítima, para aprender, para educar, para colocar el tema en el tapete, porque además se habla tanto de que queremos ser puerta de entrada a la Antártica. Bueno, ¿qué es necesario para ser puerta de entrada a la Antártica? Tenemos la logística necesaria. Hoy día vamos a hablar de puertos. ¿Y sabe por qué vamos a hablar de puertos? Yo se lo planteaba a Carlos Severino, a quien ya le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Por qué vamos a hablar de puertos? Porque yo te planteaba, el presidente cuando vino hizo un anuncio y dijo, acá tenemos 3 puertos. Después yo hablé con Alejandro Kusanovich, el consejero regional, y Alejandro me decía, tenemos 3 muellecitos, no nos hagamos lo... ¿Qué tenemos nosotros, Carlos? ¿Necesitamos más puertos? ¿Tenemos la capacidad de trabajar marítimamente con lo que tenemos? Hablemos de puertos. O sea, yo en realidad me sumo en realidad a la opinión de don Alejandro, que tiene mucha experiencia con eso. Yo creo que igual tenemos 2 muelles, digamos, que es Prat Mardones, con 3 sitios en Prat y 1 sitio y medio en Mardones, y eso es todo lo que tenemos. Son muelles, y lo que nosotros necesitamos es más infraestructura portuaria para poder recibir buques de mayores tonelaje. La EPA hizo una ampliación del muelle Prat, con unos Dolphin, que en realidad lo único que te permite es atracar buques más eslora, pero quedas ahí limitado, porque al final el muelle igual tiene una capacidad de carga restringida, porque es data de muchos años. O sea, puedes tener más sitios de atraque, pero no tienes la capacidad por espacio de tener más capacidad de carga. Claro, exactamente. Entonces, al final, ya lo hablamos en uno de los programas pasados, ¿qué es lo que tú necesitas? Mover carga. O sea, además de los pasajeros y otros, pero tú necesitas mover carga, logística. Movimiento portuario es logística, contenedores, maquinaria, etcétera, etcétera. Ya, eso hay que entenderlo. Claro. Sí, en definitiva, ¿qué es lo que uno, para poder hablar de los puertos, qué es lo que se entiende por puerto? El puerto es una estructura de penetración. Hay diversos tipos de puertos, digamos, ¿no? Aquí nosotros creo que tenemos una estructura de penetración hacia el mar de tipo transparente, o sea que está piloteado en el fondo marino, y el agua pasa de un lado a otro. Eso se llama una construcción transparente, o sea, se mueve de un lado a otro. Eso es lo que tenemos acá, tanto en Muelle Prat como en Muelle Mardones. Existen otros tipos de puertos también en otros lugares, por ejemplo en Valparaíso, que es el más común, en San Antonio, tienen molos de abrigo. O sea que porque hay, aparte del puerto como o sea, el que tiene tenemos un puerto nosotros mismo, pero además tiene un molo de abrigo que te permite el cubrirte del oleaje, digamos, para que los buques puedan operar de forma normal. ¿Ya? Y dentro del puerto podrías tener diversos tipos de estructuras, como los malecones. Que el malecón es utilizar la estructura de la playa, y si está cortada a pique, tú haces una estructura y te atracas. Lo más común que uno ve en Europa, en países europeos, que son los malecones, están atracados los barquitos al lado, es un malecón. O sea, ocupas la estructura del borde costero con buen fondo para atracar las barcas. Y también tiene otro tipo de estructura que es un espigón, que es como, por así decirlo, lo mismo que un muelle de penetración, pero una estructura sólida hacia el fondo del mar. Ese no tiene pilotes, el agua no pasa. Claro, y ahí tú arriba puedes dejar carga, como es en Valparaíso, el espigón. O sea, Valparaíso tiene un molo de abrigo, tiene espigón, tiene malecones. Bueno, es el puerto principal de Chile. Claro, entendería que tiene que San Antonio ser también. San Antonio igual, también. Y los puertos hacia el norte, Coquimbo, en Iquique, Arica, todos tienen obras de abrigo. Porque al final lo que tú le ofreces al naviero o a la nave, le ofreces opere y descargue en aguas tranquilas, porque hay marejada. Exactamente. Eso es lo que tú tienes lo que estás viendo. Entonces acá lo que tenemos en la zona son muelles de penetración. Eso es lo que tenemos hoy día. Aquí. Ahora, mi opinión es que faltan más sitios faltan más muelles, faltan más infraestructura portuaria. Ahora, no estoy de acuerdo mucho cuando dicen que en realidad el volumen del negocio no da como para justificar un muelle. O sea, volumen del negocio, parte de como negocio. Yo creo que hay una utilidad social, que es mayor y que después genera el negocio. O sea, si no tengo la estructura, porque el pensamiento es que no es necesario tener la estructura porque no tenemos tanta carga no se mueve. Obviamente que no vamos a mover carga como en porque no está la estructura. O sea, es lo que hemos conversado nosotros fuera de micrófono, que es primero el huevo o la gallina. Claro, porque está bien, si tú lo llevas a contenedores, claro, nosotros movemos en cantidad de tonelaje mucho menos que otros puertos como Valparaíso, San Antonio, que son puertos principales, estoy de acuerdo con eso.
Pero también hay otros tipos de cargas que se mueven por acá y otros tipos de naves que atracan acá. Las naves antárticas que andan buscando siempre un lugar donde parquearse o dejarla stand-by en temporada y otro tipo de operaciones. Entonces se necesita más infraestructura. Y un puerto que no es solamente para atracar barcos, sino que un puerto que tenga servicio absolutamente de todo. No, que esa es otra cosa. Es que una nave al estar atracada ya genera un montón de otros servicios: retiro de basura, retiro de residuos, carga de agua, cambio de tripulación, pertrechos, de lo más básico a lo más complejo. Entonces, yo tengo la sensación que hemos limitado nuestra visión en términos del desarrollo portuario. Yo creo que claro, más allá de cualquier tipo de gobierno, estoy hablando de cómo Estado, pensar. Como Estado. Yo creo que nosotros deberíamos estructurar ciertas obras gruesas para poder desarrollarnos. O sea, me explico. ¿Qué necesitamos? No necesitamos, si queremos ser puerta de la entrada a la Antártica, volvemos al tema de la entrada a la Antártica, como logísticamente hablando. Queremos ser puerta de la entrada a la Antártica, o sea, necesitamos más sitios de atraque. Para que, si queremos traer más buques antárticos que hagan este reabastecimiento acá, a su cambio de tripulación, mantención, etcétera, le tengamos la disponibilidad de los sitios para que ellos los puedan operar. Ahora, está bien, alguien me podrá decir, sí, pero en invierno no se ocupan tanto. Bueno, pero tú tienes que después ser capaz de generar y atraer más armadores que vengan a operar a este puerto. O sea, por eso digo, porque vas a tener una alternativa de ofrecer, vas a tener una oferta para... Claro, una oferta de infraestructura. Para generar la demanda. ¿Me entiendes? Hoy día no puedes generar demanda si no tienes que ofertar. Por ejemplo, hay muchos buques que andan en la pesca del krill, que van a Montevideo a hacer sus operaciones de reabastecimiento. Entonces, nosotros estamos acá al lado. Sí. Algo está pasando, ¿por qué no vienen para acá? Eso te quería preguntar. A la hora de que no tengamos un puerto de las características necesarias para determinado tipo de embarcación, o la gran mayoría de las embarcaciones que pasan por el estrecho de Magallanes y tienen que hacer pegas hacia la Antártica o hacia donde sea, por acá por el sector, ¿a dónde se van? ¿A qué puertos se van cuando no pueden estar acá en Punta Arenas? La mayoría, por ejemplo, ahora vienen bajando el buque británico que trabaja en Rotterdam, que está en la misma área, digamos. Rotterdam, Antártica. Antártica, digamos, y viene bajando desde Inglaterra. Ya. Entonces, pero tú podrías decir, ¿por qué no? No sé, está bien, es una decisión también de ellos de moverlo hacia Inglaterra, pero ¿y por qué no lo podrían dejar acá? Mover un buque es caro. Sí, les saldría mucho más barato dejarlo en Punta Por Arenas. ejemplo, los buques del programa Antártico Norteamericano permanecieron todo el invierno acá atracados. O sea, pueden quedarse acá. Claro, problema. Por supuesto. Obviamente, porque tienen que pagar, pero se pueden pero mucho más barato. Pero por supuesto. Y en fin, hay ejemplos. No sé, pues digo, la flota que anda trabajando al krill, son bastantes barcos. Tienen para Montevideo hacer su reabastecimiento. A Montevideo, que son por lo menos buenos días de navegación. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no vienen para acá? Entonces, volvemos a lo mismo, que es primero el huevo o la gallina. Porque a veces 2.000 buques pasan por el estrecho de tráfico de océano a océano, todos los años. Porque obviamente el canal de Panamá igual ya se quedó chico para las naves que están hoy día más grandes. Pero lo están agrandando, lo están ensanchando. No, ya terminó, digamos, y ya hay naves que ya no pasan. Pues, tampoco. Igual tienen que pasar por acá. O sea, pasan por acá, pero no es que esas 2.000 puedan atracar, no digo eso, digamos. Pero hay una cantidad importante quizás que podrían tomar como puerto alternativo en caso de emergencia, por ejemplo. O sea, teniendo más sitios de atraque, etcétera. Por eso que lo que te comentaba el programa pasado, 10% de aumento de los cruceros, que me parece formidable, sí. Pero alguien se va a quedar sin sitio, porque obviamente tienen prioridad los pasajeros. Bueno, expliquémosle a la gente, que seguramente no lo sabe o no lo entiende, o algunos no se acuerdan, ¿por qué hay barcos que se quedan a la gira, que son cruceros gigantes, y no pueden eso no pueden atracar porque el puerto no tiene la capacidad de poder recibirlo. Por la eslora, que fue lo que hicieron la extensión del puerto, sí. Por calado, porque al puerto igual le hace falta dragar permanentemente. Y no se draga permanentemente. No, acá no se draga permanentemente. Entonces, ¿cuánto se draga? Draga es limpiar el fondo marino, sacar la arena, porque acuérdate que está la ribera del río Las Minas, la arena se va para allá, sí. Eso hay mucho, es muy restrictivo con eso, y la verdad es que no me acuerdo la última vez cuando se hizo el último dragado. Pero hace rato. Pero hace bastante tiempo, ¿no? Y en otros puertos es permanente el dragado.
¿Cuántas veces se debería dragar un puerto, Carlos? O sea, yo pienso que debería ser permanente, todos los años. ¿Pero una vez al año? Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Entonces, pero hay dragas más pequeñas, porque igual uno dice, oye, pero hay que traer un buque. Sí, hay un draga, hay buques grandes, digamos. El MOP tenía hace muchos años la Draga Pinto, que era un buque. Sí, pero un buque grande, sí, ¿no? Pero en otros puertos hay dragas más pequeñas que están permanentemente. Es como un servicio de mantenimiento. Ya, ok. ¿Me entiendes tú? Sí. Un servicio de mantenimiento. Que estás dragando para tener buen calado para que los buques puedan entrar. Pero si tú comparas, a veces las comparaciones son un poco odiosas, pero si tú comparas el puerto de Ushuaia para los cruceros, ellos atracan el Infinity, el Sandam que estuvo el otro día, ellos atracan. Ellos no pueden atracar. No, tienes que bajar los pasajeros con tender, que son los botecitos, digamos. Esos botes chiquititos naranjos que uno ve cruzando orilla y crucero. Y la idea siempre es que el buque atraque, que atraque al puerto. Porque al atacar al puerto igual genera más servicios también, no sé por si... cierto, sí. Entonces, pero por ejemplo Ushuaia tiene un muelle gigantesco, es muy amplio, muy ancho, y hay fotografías por ahí en internet donde están 2, 3 de estos cruceros grandes. En un solo día. Claro. Entonces, eso es lo que uno tiene que aspirar a pensar en grande, pensar en grande, no pensar en pequeño, digamos. Carlos, a nivel local, ¿habría que hacer otro puerto, un puerto nuevo desde cero ya te voy a preguntar qué característica tiene que tener un puerto para una realidad de hoy, para estos tiempos, o también serviría agrandar lo que ya tenemos? Si tú me preguntas a mí, sí, claro, yo sería partidario y me gustaba mucho la idea de la dársena. Ya, la dársena en la puntilla, sí, donde está la chipera. Sí, porque me acuerdo que por ahí vi el proyecto en algún minuto, 800 metros lineales de frente de ataque. No era muy bueno porque al final la dársena es ingresar hacia la tierra, es más protegido, aguas tranquilas, se pueden hacer más operaciones y está ahí al lado del puerto cuando tienes toda la infraestructura para tener más grúas, sacar carga de proyectos, etcétera, digamos. Pero es el que me gusta, a menos que me gusta a mí. Ya, ese es el que te gusta, que es un proyecto que está stand-by, que no se sabe, para eso no va. Por lo menos ahora. Por ahora no, digamos, pero es lamentable porque yo creo que sí, pues de lo que hablamos, necesitamos primero infraestructura para poder crecer y poder atraer gente, poder atraer más clientes, más barcos. ¿Y las condiciones son las mismas, Carlos? Punta Arenas con Porvenir, por ejemplo, con Puerto Natales, con Williams. En Williams es tema aparte porque van a tener de aquí a... No, ellos van a tener un multipropósito. Un muy buen muelle, ¿no? Muy buen muelle, sí. Pero igual, al principio había sido un poco restrictivo porque tú tienes que pensar de que en un muelle tiene que caber un camión para poder sacar un contenedor. Ah, claro. Eso tiene que la lógica, el sentido común, y a veces está un poco limitado, a veces, cuando se hacen los proyectos, a veces nos caemos en ese tipo de cosas, digamos, a veces, en todo orden de cosas, no solamente en eso. La realidad, por ejemplo, de Porvenir es diferente, porque el ingreso ahí es complejo, ¿no? Es muy complejo. Mucha expertise tiene los pilotos, los capitanes de TAPSA, porque ahí igual es complejo entrar, es delicado. Ahí lo que hay una rampa para lo que es la barcaza y un muelle menor pero no, ahí es complejo hacer un muelle ahí adentro, digamos. ¿Ya? Bueno, y Natale hoy día lo que tiene infraestructura portuaria, así como mayor, está la EPA, porque tiene un muelle que es pequeño, donde llega el Rolón, que es bastante pequeño, pero comparado a la industria privada que se instaló, que es el muelle de Cochifas, que está hacia el lado norte, es bueno, tremendo muelle. Lo vi el otro día. Exactamente, salió en tremendo a nivel nacional, espectacular. Tremendo. Y es una inversión privada. Es una inversión privada con espacios para almacenamiento, espectacular. Etcétera. Y ahora entiendo que hay otra compañía que está pensando ya en instalarse también en Puerto Natales. El tema por la industria, digamos, por la industria del salmón, ¿no? Exactamente. Pero ahí tenemos un ejemplo. La industria del salmón llegó y provocó una avalancha de naves, y ¿quién estaba preparado? Estaba preparado la industria privada, porque Cochifa ya había construido su muelle hace bastante tiempo. Entonces, como adelantarse un poco a lo que se viene. Exactamente. Eso es lo que digo yo. O sea, queremos ser puerta, lo escuché yo, y está en el plan de Magallanes, el plan de región. Queremos ser puerta de entrada de logística en la Antártica. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué necesitamos para eso? Y yo creo que necesitamos más infraestructura portuaria, más sitios de atraque, más anchos puertos, más espacios de logística, porque el buque que viene, por ejemplo, en el Antártico no viene solo, viene con todo un equipamiento, contenedores, maquinaria. ¿Y dónde la dejas? ¿Te la tienes que llevar de vuelta? No, la dejas acá. Es como decir, oye,
deja todas tus cosas acá y yo te... Ahora, en términos logísticos, ¿esta ciudad está preparada para hacer logística? No, sí estamos preparados, ¿no? Sí. Sí, así como tenemos hoy día, sí, estamos haciendo logística, hay muchas compañías que estaban haciendo logística hace más de 20 años. Más de 20 años. Sí, están preparados, sí. Hay capacidad naviera, hay capacidad aérea, capacidad terrestre, de almacenamiento, de gestión, no, eso hay. Ya. Pero podría ser mejor, podríamos atraer más al interesado que opere por acá, si tuviera más infraestructura portuaria, para partir. ¿Me entiendes, no? Sí. Mira, voy a colocar un ejemplo que tiene que ver con los aéreos. Yo en los aéreos no me especializo, pero del sentido común. Sí. El aeropuerto de Puerto Williams, está bien, está la pista, igual hay aviones que llegan de 90 pasajeros, súper bien. ¿Y la sala de pasajeros? No, la sala de pasajeros de Puerto Williams. ¿Cierto? Es terrible. Es como es lo una mismo. lata de sardina. Es una lata de- ¿Me entiendes o no? Es el mismo ejemplo. O sea, está bien. Oye, queremos que vayan más turistas a Puerto Williams. Ya, que lleguen todos en avión. Súper, me parece fantástico. Ya. ¿Y tenemos capacidad aérea? Sí, la hay. Sí. Porque igual tú dices, oye, hay que alargar la pista. No, porque... En estos momentos, No, pero hay capacidad aérea. Sí. Pues la compañía que opera allá tiene aviones, va, que te Sí. cuenta, y son súper rápidos, Súper y puede bien. hacer 2 viajes al día. Sí. Y ellos incluso están en capacidad, yo creo, esto lo digo yo, no que se me ocurre, tienen más capacidad de colocar, si necesitan más aviones incluso podrían llevar, digamos, en caso de que aumentar así Sí. muy drásticamente la llegada. ¿Tenemos la pista, impecable. ¿Y en la sala de pasajeros? Entonces deberíamos, oye, ¿sabes qué? En algún minuto podríamos prever de que podría haber un aumento de turistas. ¿Por qué no agrandamos antes la sala de pasajeros? Antes que eso no... Pero claro. No sé si es como... a nosotros nos tocó estar afuera de la sala de Claro. pasajeros de Puerto Williams, habían 16 grados bajo cero. Claro, tuvimos que 16. esperar que llegara, bajara la gente. Increíble. Entonces, por eso te digo, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Yo creo que hay que primero armarnos de infraestructura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos infraestructura. Ya. Para poder después atraer los clientes. Y lo ideal es que existan las capacidades para poder interpretar y entender de que es necesario una mejor condición de Claro, porque puertos de atraques para las embarcaciones. Claro, porque si tú, y vuelvo a decir, yo igual leo la prensa, dice, tiene que existir una idea de negocio clara para los puertos, pero pues, vuelvo a lo mismo. Si tú lo comparamos Punta Arenas con otros puertos, claro que no vamos a salir bien parados desde el punto de vista económico porque movemos menos contenedores que otros puertos. Pero ¿Por qué movemos menos contenedores que otros puertos? ya ahí entonces... Y volvemos a la rueda. Ya, quizás la capacidad de carga es menor acá, esto, pero ahora, por ejemplo, la industria del salmón sacan sus contenedores reefer, van a empezar a aumentar. ¿No deberíamos estar preparados para eso? Va a ser un tema, va a cambiar un poco. Entonces, o sea, ya cambió el negocio marítimo con el tema de los salmones. en Claro, estos años? ya cambió, si es mucho, debería haber una utilidad social, antes que la utilidad de negocio. O sea, ¿qué nos beneficia tener una infraestructura portuaria? Por ahí, Acá. partir por ahí. Partir por ahí. Entendiéndose, y con ese concepto, partir el Claro, desarrollo de la porque Puerto infraestructura. Williams lo mismo. Ahora va a tener un puerto y eso le va a permitir más desarrollo. Sí. Pero estamos hablando de desarrollo, porque si tú quieres construir más casas, quieres construir más cosas, tienes que llevar carga, pero así a grandes volúmenes. La otra semana vamos a seguir hablando en este bloque marítimo con el asesor logístico Carlos Severino. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta Gracias, mañana. saludarte. Que esté muy bien, Chao. igualmente. Buen día. Pausa, ya volvemos.